Lo prometido es deuda, con Marco Filardi, a quien le damos la bienvenida. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás vos? Qué Bien. gusto estar acá acompañándolos. Te agradecemos muchísimo esta visita. Claudio Bevilacqua, Claudio Gallo te saludan. El paso cambiado hacía rato que quería que vos estuvieras acá porque sabíamos que estabas cerca, pero bueno, lográbamos las comunicaciones telefónicas. Lo cierto es que el Museo del Hambre cumple años, 5 años. Y hay mucha gente que conoce el Museo del Hambre y cuál es, digamos, no la virtud, sino la misión del Museo del Hambre en esta sociedad, pero hay mucha gente que no. ¿Por qué? De entrada, brevemente, le contamos un poquito a la gente qué es el Museo del Hambre y por qué nace. Bueno, el Museo del Hambre nace justamente para intentar colectivamente encerrar al hambre en un museo, de una vez y para siempre, ¿no? Esa es la apuesta política y simbólica de este espacio. Porque estamos convencidos de que el hambre es un crimen y de que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para convertirlo en un objeto de museo y que nunca más lo encontremos ahí. Por eso el nombre, ¿no? Museo del Hambre, para que el hambre esté solo en un museo. Y al mismo tiempo es un museo vivo de la soberanía alimentaria, porque pensamos que quizás si hay un camino que podemos transitar colectivamente para garantizar que podamos recluir al hambre en un museo y que nunca más lo encontremos afuera, es esa lucha colectiva por la soberanía alimentaria. Entonces, centralmente es un espacio de encuentro, un espacio de lucha por la soberanía alimentaria. Bien, perfecto. La gente puede entrar a las páginas del Museo del Hambre y enterarse de lo que ponen ahí, Museo del Hambre, y se enteran de todo lo que pasa ahí, que hay no solo presentaciones de libros que tienen que ver con la soberanía alimentaria, siempre hay alguien que enseña a cocinar una comida soberana, digna, sana, como dicen ustedes, digamos, todas las actividades tienen que ver con eso, ¿no? Ahora, recién hablabas vos de encerrar al hambre y de al mismo tiempo tener esta herramienta como de, no sé, de alguna forma producir alimentos distintos, ¿no? ¿Cómo se logra eso en un país como este donde aparentemente tiene todo, pero muchas veces uno cae en la cuenta de que no tiene nada? Sí, efectivamente, por eso hablamos de soberanía alimentaria como paradigma, ¿no? Un paradigma antitético, contrapuesto y superador a eso que llamamos modelo agroindustrial dominante, modelo de agronegocio transgénico impuesto, ¿no? Y este es el término que elegimos, impuesto a nuestros territorios. ¿Y de qué hablamos, básicamente? Hablamos de un modelo que, como vos bien señalás, prioriza la producción de unos pocos commodities destinados principalmente a la exportación, a partir de un paquete tecnológico determinado, que al día de hoy es el paquete de los transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, que está generando devastadoras consecuencias en nuestros territorios, en el ambiente, en la salud, pero que al mismo tiempo nos arroja a niveles de pobreza y de indigencia inauditos en nuestra historia como país, ¿no? Entonces, lejos de detrás de ese supuesto éxito de un modelo, ¿cómo podemos hablar de un modelo exitoso que después de 26 años de su implementación nos arroja con el 50% de nuestra población viviendo en hogares pobres, el 70% de nuestros niños y niñas viviendo en hogares pobres y enfrentando situaciones de hambre en todas sus expresiones muy fuertes de nuestro país, ¿no? El hambre pura y dura, es decir, las personas que se saltean hoy una comida porque no tienen nada para llevarse a la boca en nuestro país, con niveles de malnutrición en todas sus formas. Si bien logran reunir las calorías mínimas para mantenerse con vida, no están teniendo acceso a una alimentación adecuada, alimentos de calidad. Y por último, un sobrepeso de obesidad que afecta al 70% de nuestra población, pero que al mismo tiempo esconde en esos cuerpos carencias nutricionales. Entonces enfrenta todos los problemas del sobrepeso y obesidad y sus enfermedades crónicas no transmisibles, pero también todas las carencias alimentarias. Entonces, frente a ese modelo agroindustrial dominante, que destruye los bosques, selvas y humedales, ¿no? Que destruye los polinizadores, que enferma a nuestra población con estos 600 millones de litros de agrotóxicos que se usan por año, que generan emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática, que generan un desplazamiento de la agricultura familiar campesina indígena, pérdida de productores pequeños y medianos que tienen que engrosar las filas de las grandes ciudades, los conurbanos de las grandes ciudades para poder sobrevivir luego, a falta de acceso a la tierra, falta de acceso al trabajo, es decir, un modelo violatorio de nuestros derechos humanos impuesto a nuestros territorios. La soberanía alimentaria se erige como un paradigma totalmente distinto, ¿no? Entonces, la soberanía alimentaria nos viene a proponer que frente a ese modelo de hacer las cosas hay otros modos de producir, de distribuir y de consumir nuestros alimentos distintos, ¿no? Y que ya lo interesante no solo son necesarios, urgentes y posibles, sino que ya están teniendo expresiones también de abajo arriba en nuestros territorios. Entonces, por eso se aboga por la agroecología de base campesina, se aboga por
generar sistemas alimentarios kilómetro cero, producción local para abastecimiento local. Se busca poner en el corazón a la agricultura familiar campesina indígena, que es la que produce los verdaderos alimentos que llegan a nuestras mesas. Se busca acercar al productor directamente con el comensal y se busca una invitación muy profunda que como sociedad pensemos la situación de nuestros bienes comunes naturales, ¿no? Tierra, agua, semillas, saberes, alimentos, ¿en manos de quién y al servicio de qué modelo productivo? Bien, hablaste de semillas y me vino a la mente porque ahora hay un tema con las semillas en estos días, ¿no? De que están tratando otra vez el tema de una patente, o no sé cómo viene la mano bien ahí, no lo tengo muy claro, pero sabemos que hay una ley de semillas dando vueltas y que tenemos que tratar de evitar de que eso suceda, ¿no? Porque la semilla tiene que ser libre y de todo el pueblo y demás. ¿Cuáles son? Hago una pregunta más y después abro el juego con mi amigo Claudio acá, que está ahí, que se sale de la baila. Digamos, cuando hablamos de tierra, digamos, para modificar el estado actual de cómo está diagramado el mapa de agroalimentación, ¿cuáles son las modificaciones que habría que hacer? Por supuesto sabemos que el Estado no lo va a hacer, ni este presidente ni el anterior, y el que venga no sabemos, porque no sabemos qué va a pasar en este país, pero digamos, ¿cuáles son las medidas que había que tomar en el mapa agroalimentario con la tierra? Bueno, lo primero es ver cuál es el estado de cosas actual, ¿no? Y básicamente la característica de la tierra en nuestro país es que ha estado históricamente concentrada en muy pocas manos. Argentina es uno de los pocos países de nuestra América que no ha tenido una reforma agraria en ningún momento de su historia, salvo alguna iniciativa muy pequeña en la época de Perón y muy acotada. Y que se caracteriza por la alta concentración de la tierra y la extranjerización de la tierra, ¿no? Y cuando hablamos de extranjerización no hablamos solamente de la ley de tierras rurales que le puso un límite a la titularidad dominial de la tierra, sino hablamos de la explotación material de esas tierras. Claro, porque claro. Uno puede tener un grobo copatel que se jacta justamente de ser un sin tierra, porque si uno va al registro no hay tierra a su nombre, pero eso no significa que no explote materialmente millones de hectáreas, ¿no? Claro, bajo este claro. modelo de pool de siembra, ¿no? Claro. Fíjate, Claudio, que el 75% hoy de la explotación agropecuaria en nuestro país está en manos de estos arrendamientos rurales, ¿no? Se hace a través de la locación rural y sin cambiar la titularidad dominial. Entonces, alta concentración, extranjerización de la tierra. ¿Qué hay que hacer? Por supuesto, garantizar que la tierra esté en manos de la agricultura familiar campesina indígena, que es la que no tiene acceso a la tierra, no tiene acceso seguro a la tierra, y aún así es la que produce en esas dificultades estructurales los verdaderos alimentos, como decíamos antes, que llegan a nuestras mesas. Por supuesto, la soberanía alimentaria aboga por el horizonte de la reforma agraria integral y popular, ¿no? Claro. Justamente para que la tierra esté en manos de quien la trabaja, de quien produce, y decimos hoy de quien produce alimentos en armonía con la naturaleza de la que somos parte. Sin llegar todavía a una reforma agraria integral y popular, porque eso ustedes saben que agita en este país ius privatista, sí, cucos de todo tipo. Lo cierto es que hay muchas cosas que en lo inmediato ya podemos hacer y podemos empujar colectivamente para lograr eso. Sin ir más lejos, dos proyectos, fíjense, muy concretos que hay en danza actualmente. Uno, la ley de acceso a la tierra. Es decir, la ley de acceso a la tierra promovida por la Unión de Trabajadores de la Tierra, organización campesina que nuclea, como ustedes saben, a más de 25.000 familias productoras de alimentos, que no vienen pidiendo una reforma agraria integral, es decir, que se expropien campos privados para que le den esa tierra a ellos, sino un fideicomiso rural, un procrear rural que les permita comprar en créditos blandos la tierra en la que hoy están trabajando, produciendo, pero en condiciones absolutamente leoninas de contratación. Tan leoninas son que no les permiten construirse una vivienda digna, claro. Entonces tienen estas casillas de madera que se les incendian, no pueden plantar un frutal porque los contratos así se lo prohíben, y entonces y tampoco pueden iniciar una transición agroecológica decididamente porque no saben si el año siguiente van a estar en esa tierra o no. Entonces lo que vienen pidiendo es un procrear rural, y fíjense que aún así no estamos hablando de una reforma agraria, y la resistencia que ha tenido este proyecto, que se presentó por primera vez en el 2016 y que al día de hoy ha perdido estado parlamentario a fin del año pasado y ahora vuelve a la carga con esto. La otra organización campesina, el MT Rural, presentó un proyecto de ley de periurbanos. En este momento va a haber en octubre un encuentro muy grande de periurbanos hacia el consenso, que busca justamente declarar utilidad pública toda la zona alrededor de los pueblos y ciudades para que se entreguen esas tierras a la agricultura familiar campesina indígena. Otra medida que habría que contemplar tiene que ver con la tierra pública. Es decir, hay mucha tierra pública en manos del Estado Nacional, de los estados provinciales y de los estados municipales. ¿Qué hacemos con esa tierra pública? La entregamos, como hizo el gobierno nacional anterior, a la especulación inmobiliaria, a los amigos del poder. Recordemos que hubo una de las mayores privatizaciones de tierra pública en la historia de la Argentina y pasó prácticamente
inadvertida, o hacemos, por ejemplo, colonias de abastecimiento agroecológico, como ya existen en algunos lugares. ¿Qué es esto? Un municipio que tiene terrenos fiscales, se los entrega en comodato, sin perder la titularidad dominial, a una organización campesina, ponele la UTT, para que produzca alimentos sanos, seguros y soberanos para abastecimiento local. Entonces, hay mucha tierra pública que podemos disputar colectivamente para que esté en manos de la agricultura familiar al servicio de la soberanía y que no esté en manos de la especulación inmobiliaria, ¿no? Claro, eso de la especulación inmobiliaria sigue sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque por más que el gobierno hoy sea otro, que no sea el de Mauricio Macri, como lo hizo en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires sigue pasando lo mismo con la tierra pública. En la ciudad de Buenos Aires, y yo diría en todo el país, ¿no? Porque tenemos gobiernos provinciales, municipales de distintos signos políticos y que por eso hablamos de la tierra en disputa, ¿no? Y la tierra pública incluso en disputa, ¿no? No es que solo un signo político es el que privatiza para la especulación inmobiliaria. Sí, sí, y una de las características que han tenido los distintos gobiernos, ya sea el de Macri y el de Alberto Fernández, es que la tierra pública, cuando hay dinero para la especulación inmobiliaria, está. Ahora, cuando la gente la necesita, no está. O sea, la defienden. Y de hecho está, anoche, en la madrugada de hoy, sacaron gente de Seiza a Los Palazos también, que habían tomado tierra para vivir. Bueno, a esa gente la condenan. Ahora, si viene uno con la plata, la venden, ¿no? Exacto. Entonces, y pensemos en la resultante de todo esto, ¿no? ¿Cuál es el éxito de un modelo que después de 26 años de su implementación nos hizo perder 200.000 productores, ¿no? Es decir, porque también lo que se concentra es la escala de la producción, ¿no? Claro. Solo pueden sobrevivir en este esquema los grandes pools de siembra. El pequeño y mediano productor tiene que migrar forzosamente a los pueblos y ciudades. El pequeño trabajador rural ya no tiene acceso al trabajo, porque este sistema no genera trabajo en las zonas rurales y no tiene acceso a la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Migra forzosamente a los pueblos y ciudades. Tal es así que el Registro Nacional de Barrios Populares registró unos 4.400 barrios populares en nuestro país, el 50% de los cuales no casualmente nació justamente en los últimos 25 años. Claro, claro. Gallo. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo andás? Hola, Claudio. Ahora te saludo formalmente. Un gustazo. Mira, Julián Domínguez, ministro de Agricultura, está impulsando un proyecto legislativo para cobrarle un canon a las semillas que los pequeños y medianos productores usan como propias, ¿no? Como una especie de indemnización para los pools de siembra. Es decir, que ahora por sembrar, por tener tu propia semilla, tendrías que pagar un plus. ¿Vos qué opinás de eso? Bueno, lo primero que hay que decir es que esta ofensiva viene de larga data ya, claro, ¿no? Por lo menos desde el año 2006 y muy fuertemente a partir del año 2012. Es decir, todos los gobiernos que se sucedieron desde el 2012 a esta parte han buscado restringir lo que se llama el uso propio gratuito de las semillas, que al día de hoy está reconocido en nuestra propia legislación, que es la ley 20.247. ¿Qué significa esto para que se entienda muy claramente? Es lo que el agricultor, lo que la agricultura ha hecho desde que la agricultura es agricultura, hace más de 10.000 años de aventura colectiva. ¿Qué es? Reservar la mejor semilla de la cosecha para utilizar esa semilla en la siguiente siembra. El mejor fruto vuelve a la tierra. Exactamente, pero esto, 10.000 años de aventura colectiva. Sí. Y hasta el día de hoy, según nuestra ley vigente, este uso propio, ¿no?, es gratuito. ¿Qué buscan las empresas biotecnológicas? Que ese uso, que el día de hoy es gratuito, pasa a ser oneroso. Es decir, que uno tenga que pagarle por ese uso propio que hace la semilla, ¿no? Emparentando con lo que llaman unos convenios de la UPOP del año 91. Ha habido varios proyectos legislativos desde el 2012 hasta ahora que han sido resistidos, ¿no?, durante todos estos años. Yo soy parte de una multisectorial que se llama Contra la Ley Bayer-Monsanto de Semillas, que hemos resistido estas ofensivas, y justamente lo que vos decís, Claudio, es los anuncios que ha hecho el ministro, que ni siquiera está proponiendo una reforma legislativa. Es decir, lo que está proponiendo es que esto salga o por resolución ministerial o por DNU, por decreto de necesidad de urgencia, lo cual es mucho más grave, porque sería arrasar con un derecho, diríamos, milenario del agricultor, ¿no?, de que la agricultura es agricultura y reconocido en esta legislación por una resolución o por un DNU, para lo cual ni el Poder Ejecutivo Nacional ni un ministro de Agricultura tiene competencia. Por eso nosotros claramente decimos que si eso iría por ese camino, esta normativa sería abiertamente inconstitucional, porque no puede ir en contra de lo que la propia ley establece, y eventualmente tendrán que llevar el debate al Congreso de la Nación, como se ha hecho en todos estos años, y ganar ese debate, ¿no? Y ahí hay que señalar otra cosa. Recordemos que cuando más cerca se estuvo de esta privatización aún mayor de las semillas y de la restricción del uso propio fue durante el gobierno de Macri. El gobierno de Macri, después de muchos años, logró
un dictamen de comisión, pero no logró tener los votos suficientes para llevarlo al recinto. ¿Y quién era la oposición férrea en ese momento? Lo que actualmente es el gobierno nacional. Entonces, cuando Macri quiso avanzar con la ley de semillas, los referentes del actual gobierno se opusieron férreamente en defensa de la ley nativa, de la criolla, que esto implicaba una mayor transferencia de recursos a las empresas biotecnológicas transnacionales, y ahora son estos mismos actores los que ahora en el poder, ahora en el gobierno, quieren, ni siquiera por ley, sino incluso por resolución, por DNU, imponer esta modificación. La hipocresía arriba de la mesa como los tienen acostumbrados, ¿no? Y poner un poquito, Claudio, el contexto, ¿no? Estamos hablando de que ya ha habido así como ha habido un acaparamiento de las tierras, ¿no? Inaudito en nuestra historia de humanidad compartida en nuestro país, ha habido un acaparamiento tremendo en las semillas. Hoy solo 4 corporaciones transnacionales detentan prácticamente el monopolio de las semillas comerciales. Estamos hablando de que Bayer se compró a Monsanto, de que Dow se fusionó con DuPont, hicieron Corteva, de que está BASF y de que está Syngenta fusionada con ChemChina. Esas 4 corporaciones controlan el 75% del mercado mundial de semillas comerciales, el 100% prácticamente de los eventos transgénicos y al mismo tiempo el 75% del mercado mundial de agrotóxicos, ¿no? Esto que se llama el paquete tecnológico. Ahora, más allá de las preguntas, ¿no? El mundo futuro que vos quizás sin darte cuenta estás pintando es francamente espantoso. Es como un Jurassic Park de la agricultura, ¿no? Un tsunami. Sí, pero al mismo tiempo, y vuelvo a esto que decía anteriormente, se está construyendo otra cosa de abajo arriba, ¿no? Y hay resistencia, ¿no? Hay organizaciones que hace mucho tiempo venimos resistiendo esto y al mismo tiempo garantizando que la semilla circule libremente, ¿no? Como patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad, que es como la concibe la soberanía alimentaria. Si hablamos de agroecología, la agroecología avanza a pasos agigantados en nuestro país frente a ese modelo veneno dependiente. En lo urbano, en lo periurbano, en lo extensivo, en lo intensivo rural. La economía social y popular se fortalece, las alianzas pueblo a pueblo entre el campo y la ciudad, a través de los movimientos sociales organizados y las organizaciones de la agricultura familiar, también crecen en nuestro país. Ferias del productor al consumidor, cooperativas de consumo, es decir, todas las expresiones de la soberanía alimentaria también, aún con una desigualdad de poder y con una relación de fuerzas muy desigual, se está construyendo con fuerza de abajo arriba. Ahora, dentro de ese plan estratégico de acumulación de semillas, de acumulación de tierras, etcétera, ¿qué papel juega el monopolio privado del comercio exterior? Bueno, justamente ahí fijémonos, todos los eslabones del sistema agroindustrial están controlados por muy pocos monopolios, ¿no? Y ya que hablamos justamente del primer eslabón, que es quién comercializa los granos oleaginosas que produce la Argentina, son 5 grandes corporaciones, que son las mismas 5 que detentan el comercio mundial de granos y oleaginosas en todo el mundo, ¿no? ADM, COFCO, Dreyfus, Bunge, Cargill, ¿no? Que detentan el control de nuestros puertos, que pasaron a ser todos privados, no tenemos puertos públicos ya, ¿no? Y en ese marco se inscribió, ustedes recordarán, la famosa discusión sobre Vicentín, ¿no? Claro. Si la eventual expropiación de Vicentín, que controla el 10% de la exportación de los granos, iba a ser o no una medida en dirección a la soberanía alimentaria. Y nosotros decíamos, bueno, depende de lo que uno haga con eso, porque claro, si uno expropia Vicentín, que es una empresa que hace crushing de soja transgénica para destinarla a la exportación a China, no cambia mucho el modelo, pero si uno la convierte a partir de esa infraestructura en una empresa nacional de alimentos y bebidas, distinta puede ser la cosa. Pero al mismo tiempo, hacernos cargo de los puertos, ¿no? de Vicentín y ser una empresa estatal que pueda ver esas cuentas, ¿no? Que pasan con un Estado que prácticamente es testigo de cómo esos granos oleaginosos salen del país por declaración jurada y con un nivel de evasión impositiva tremendo, escalofriante, ¿no? Ahora, más allá de tu participación en estas organizaciones de masas, más allá de la agrupación de los compañeros, de la predisposición, del combativismo, más allá de todo eso, ¿vos pensás que algo de esto que pueda dar vuelta a la taba es posible en el marco de este tipo de gobiernos? Bueno, es muy difícil y ciertamente hablamos nuevamente de estados en disputa, ¿no? Porque hablamos de gobiernos, un gobierno nacional, 24 gobiernos de provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de 2.400 gobiernos municipales en nuestro país. Entonces, un estado en disputa y 2 maneras antitéticas de concebir lo agrario y diría hasta de concebir la vida en pugna, en tensión, ¿no? Entonces, uno puede recurrir incluso a políticas públicas del Estado Nacional y ver que claramente van a profundizar este modelo extractivista
agroindustrial dominante. Pero también, fruto de esta puja de poder, también hay otras expresiones. Sin ir más lejos, por ejemplo, hoy el mercado central es conducido por un referente de la agricultura familiar campesina indígena como es Nahuel Levalli, y eso es una conquista popular, es una conquista colectiva. Sin ir más lejos, el referente de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología, Eduardo Sordá, es el actual director nacional de agroecología. Sí, perdóname, lo que te interrumpo porque, digo, para que la gente también entienda, ¿cuál es la diferencia que el mercado central esté conducido por un integrante de la economía popular y demás, a que la conduzca otro? ¿Cómo se marca esa diferencia? Bueno, justamente hay varias iniciativas que se han tomado desde esa conducción que tienen que ver, por ejemplo, con que la agricultura familiar campesina indígena, sobre todo que produce con criterios agroecológicos, pueda llevar a una góndola especial esos productos a precios populares, ¿no? Rompiendo un poco ese cuello de botella que siempre existió en la intermediación en nuestro país, ¿no? Porque el productor de hortalizas, digamos, recibe el camión culata que le paga lo que quiere, cuando quiere, si es que le paga, y luego lo lleva al mercado central, y son esos eslabones intermediarios los que llevan gran parte de la tajada. Claro, y si decide no pasar, se queda con la cosecha ahí, chao. Exacto. Una última pregunta de mi parte. Sí, por supuesto. ¿Vos te acordás del famoso proyecto Artigas impulsado por Juan Grabois y Dolores Echeverre? ¿Eso sigue en vigencia? ¿Ha progresado? ¿Se ha disuelto? ¿Qué pasó con eso? No, lo que tenemos entendido es que se ha disuelto, si no, al día de hoy no sigue operando porque la familia Echeverre recuperó esas tierras que habían sido en esa oportunidad recuperadas por justamente la hermana, por Dolores y con apoyo del MT Rural en esa oportunidad. Pero bueno, hasta donde tengo entendido, si bien hay un litigio en curso respecto a la titularidad de esas tierras y la posesión de esas tierras, el proyecto como tal, en ese territorio en particular, no está siendo ejecutado, ¿no? Ahora, nació y murió ahí, digamos. Sí, igual eso es algo muy puntual que evidenció un poco un conflicto en particular sobre la tenencia de la tierra, pero en nada desmerece la construcción colectiva que viene haciendo el MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, no solo urbanos, sino también de la rama rural, que viene justamente organizando colectivamente a miles de familias productoras de alimentos en nuestro país. Uno tiene la idea de que hay algo, al menos es mi idea, no sé, de que hay algo profundamente positivo que es la organización de los compañeros en estas cooperativas, en estas comunidades campesinas, su lucha contra los grandes monopolios, etcétera, etcétera. Por un lado la parte positiva, ¿no? Pero por otro lado uno nota como un cierto, como una cierta ilusión de que en el marco de esta construcción burguesa de la propiedad de la tierra puede llegar a haber cambios realmente importantes y de fondo. ¿Vos cómo lo valorás eso? No, yo creo que no, y justamente pensemos en este estado de cosas, ¿no? Realmente esto nos interpela respecto de la calidad de nuestras democracias incluso, ¿no? Si tenemos democracias reales o si tenemos corpocracias al servicio de realmente una oligarquía globalizada muy fuerte, ¿no? Incluso pensando en la mejor buena voluntad de los gobiernos populares, ¿no? O que se dicen populares. ¿Qué capacidad de control hay efectivo de esos flujos financieros, ¿no? Transnacionales? Pensemos, por ejemplo, Argentina hace 2 años renegoció la deuda, entre comillas, ¿no?, privada con sus acreedores privados. Bueno, ¿quiénes son los acreedores privados? El número 1 era BlackRock. BlackRock, como fondo de inversión, es el principal, digamos, acreedor privado de nuestro país, pero al mismo tiempo tiene un volumen de negocio que es el equivalente a 3 veces el PBI integrado de toda América Latina. Entonces, ¿qué capacidad tiene un Estado como Argentina hoy en esta relación de fuerza desigual de ponerle un coto efectivo, ¿no?, una regulación efectiva en pos de los derechos humanos a ese fondo de inversión? Que no solo es inversión en capitales o que abre la llave para el acceso al mercado de capitales, sino que es el principal inversor en todas las empresas que ganan con este sistema agroindustrial que describimos, porque es la principal accionista de las empresas cerealeras, de las empresas de la industria alimentaria, las farmacéuticas, de las semilleras, ¿no? Es la principal accionista, por ejemplo, de Bayer y de Monsanto, y fue la que forzó justamente a la compra, solo por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que asistimos, y esta es la nota de nuestra realidad contemporánea que nos toca vivir, es una concentración del poder y de la riqueza inaudita en la historia de la humanidad. Hoy el 1% más rico tiene más que el 99% restante. 5 varones de carne y hueso que podrían estar perfectamente en este estudio tienen más que los 3.700 millones de personas más pobres de la humanidad. Con lo cual, este estado de cosas no se puede sostener. Por eso, colectivamente, tenemos que movilizarnos, generar conciencia individual y colectiva para construir
otro sistema, que no sabemos, no tenemos una hoja de ruta de cuál va a ser, pero claramente nos va a llevar al suicidio colectivo, porque si encima le incluimos toda la dimensión socioambiental, estamos caminando inexorablemente a un suicidio colectivo como especie. Entonces, o tomamos cartas urgentes en el asunto y construimos algo nuevo, que habrá que construirlo y no tenemos mapas previos de cómo transitarlo, o perecemos en el intento, ¿no? Bueno, de mi parte, una última pregunta y ya te dejo libre. ¿Me estás mintiendo, don Gallo? La última de la última. Alrededor del tema de la guerra entre Ucrania, OTAN y Rusia, se viene diciendo insistentemente que esto va a provocar una hambruna mundial. ¿Esto vos lo ves así? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es la historia? No, justamente, bueno, ahí yo remito a una excelente nota de Silvia Ribeiro, ¿no? Una compañera de la UXNAL, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de Naturaleza de América Latina, que integro en México, donde ella analiza los datos duros, ¿no? De la producción de granos por parte de Rusia y de Ucrania y qué impactos eso puede tener. Y lo que advierte muy claramente es que se aprovecha justamente la coyuntura del conflicto armado entre Rusia y Ucrania para forzar otras agendas, ¿no? Entonces, claro, para que esos actores que ya dominan el mercado mundial de alimentos, que ya dominan el mercado mundial de energía, que ya dominan el mercado mundial de fertilizantes, de semillas, de todo el paquete, fuerzan a sus agendas. Pero hay una creación de hambruna artificial, ¿digo? Que se está creando a partir del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Y pensemos esto, ya tenemos estadísticas suficientes de que el problema del hambre en el mundo hace mucho tiempo que no es un problema de disponibilidad, es decir, de producción. Incluso si uno retirara del mercado global la producción de Rusia y de Ucrania, sino que es un problema de distribución, ¿no? Esto ya la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, demostró que ya en el año 2000 estábamos produciendo alimentos para 12.000 millones de personas, ¿no? Y eso ha aumentado sin cesar. El tema es que gran parte de lo que se produce no tiene por objeto alimentar a nadie. Entonces se llenan los tanques de nafta con agrocombustibles, se engordan los ganados para las clases medias y altas de otros mercados. Crecientemente se están produciendo cultivos para alimentar a las materias primas de la industria, en esto que llaman Revolución 4.0. Entonces, desde 1985 a esta parte, el hambre en el mundo no es consecuencia de la falta de alimentos, sino a qué se destina eso que se produce, a qué se destinan las tierras que se cultivan, y si eso tiene por objeto alimentar a seres humanos o cumplir otras finalidades capitalistas, básicamente, ¿no? Entonces, es nuevamente un nuevo bajite de los actores concentrados de poder que dominan nuestros sistemas alimentarios, tecnológicos, de salud y energéticos, diría, que aprovechan esta coyuntura para alertar sobre una posible hambruna global, que no va a ser tal, justamente para empujar sus agendas, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Bien, gracias a vos, Claudio. Marcos, para volver un poquito acá a lo nuestro, ¿no? Digamos, yo te escucho atentamente. Le contamos de paso a la gente que estamos hablando con Marcos Filardi, facilitador del Museo del Hambre, que está cumpliendo años, y nos está aclarando todo este tema de la alimentación soberana y demás. Digamos, a mí me surge la idea de que, digo, bueno, con toda esta organización que hay, que el crecimiento que hay de las organizaciones sociales en lucha por una mejor alimentación y demás, digo, por un lado tengo la sensación de que es una cuestión de tiempo y que se va a poder ganar la batalla, pero por otro lado tengo la sensación de que no, teniendo en cuenta los poderes que estuvimos nombrando y quiénes son los dueños de la torta y cómo están acostumbrados a manejarse, ¿no? Y con esa poca sensibilidad que tienen, que es decir, no les importa que haya hambre en el mundo, sino destinar los productos alimenticios donde a ellos les convenga. Y para no despertar cucos, digamos, como hablábamos antes, Rolando Astarita hace unas semanas atrás nos decía que de la única manera que hay de salir de este enroque económico que tenemos y de lo mal que la estamos pasando los argentinos y las argentinas, hay que tomar medidas socialistas económicas. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Sí, yo estoy de acuerdo porque no avisoro otro horizonte. El tema es que hay que construir la legitimidad suficiente para colectivamente construir esas medidas socialistas. Fíjense, no sé, podemos hablar de medidas puntuales, la resistencia férrea que están encontrando. Entonces, ¿cómo hacemos? Es decir, ¿cómo reunimos el poder popular suficientemente fuerte para poder implementar esas medidas? Es decir, quizás tenemos una hoja de ruta de qué debiéramos hacer, ¿no? El tema es cómo hacemos para reunir el poder suficiente
para lograr hacerlo y contrarrestar ese núcleo de poder tan concentrado hoy que tiene ramificaciones en todo. Claro, tiene claro. ramificaciones en los gobiernos, del signo político que quieran, tiene ramificaciones en la ciencia, en la academia, en las universidades, en los medios de comunicación. ¿Cómo se financian nuestros grandes medios de comunicación? Con la pauta privada de los estados extractivistas o de las empresas que ganan con estos modelos extractivos. Entonces de esto no se habla, esto no se discute, porque nadie come la mano que le da de comer. Claro, Nadie claro, come la mano que le da de comer. Entonces, claramente que sí, el tema es cómo reunimos en esta relación de fuerzas, aún desigual, ese poder popular suficiente como para poder hacerlo. Y esa es la clave, ¿no? Nosotros creemos que la clave es multiplicar la conciencia individual y colectiva para que seamos cada vez más personas, tenemos que ser millones, las que, movilizadas y organizadas colectivamente, reunamos ese poder popular para poder empujar esas medidas. Bien, teniendo en cuenta esto que vos estás diciendo y teniendo en cuenta las palabras de Cristina Fernández de Kirchner hace poco en uno de sus discursos que no tiene acostumbrado, que decía que, por un lado, ganar las elecciones no es tener el poder real, ¿no? Y por el otro lado decía que no hay mejor sistema para vivir que este en el que nosotros vivimos, con lo cual nos pedía que nos acostumbremos a vivir de esta forma. Digamos, en toda esta vuelta que estamos hablando y todo, digo, la disputa del poder real, la toma del poder real está en juego. ¿Ustedes cómo ves vos esa situación desde todas las organizaciones que vienen nucleando esta disputa? Bueno, justamente de eso se trata, ¿no? De la disputa del poder real, ¿no? Incluso para que el Estado en disputa, incluso este Estado que tenemos hoy, ¿no? En crisis, con esta crisis de representación política que tenemos en general, vaya en el sentido que nosotros queremos, de que las grandes mayorías necesitan, ¿no? Y claramente que no nos acostumbramos a esto y por eso peleamos, ¿no? Y por eso el Museo del Hambre es un espacio de lucha. Claro. No hay otro camino y no hay una bala de plata. No hay una sola medida que por sí misma nos va a resolver el entuerto civilizatorio en el que nos encontramos. Pero por eso llamamos a todo el mundo a la conciencia individual y colectiva y a la movilización para reunir ese poder popular. La buena noticia es que, vuelvo a lo anterior, es que eso se está construyendo. Parece que no lo vemos, porque la ofensiva del otro lado es tan fuerte, es tan grande, tan opresora, que parece que no, pero de abajo arriba se están construyendo estas cosas y yo veo una creciente organización popular, tanto en la ciudad como en el campo, veo una organización incluso de nuestros pueblos originarios, veo expresiones de la solidaridad que se están construyendo de abajo arriba cada vez más claras y hay que profundizar ese camino para reunir nuevamente ese poder popular. Sí, me haces acordar las palabras que nos dijo Guillermo Folguera la vez pasada cuando lo entrevistamos, que decía eso, ¿no? Decía, hay mucha movilización, lo que pasa que no se ve, y hay mucha toma de conciencia, lo que pasa que no se ve y no se hace propaganda de eso, ¿no? Como diciendo, bueno, la gente está cansada de vivir como vive y quiere cambiar la historia. Y en buena hora. Contame las actividades que vienen en el Museo del Hambre. Bueno, en realidad va a ser un espacio, nosotros cumplimos 5 años el 1 de agosto, porque es el Día de la Pachamama, sí. Así abrimos en el 2017, y vamos a celebrarlo colectivamente el 5 de agosto. Y la idea es ahí que nos reunamos a celebrar, ¿no? Colectivamente la existencia de este espacio, que ya realizó más de 335 actividades en estos 5 años de vida, como decía, cines, debates, presentaciones de libros, charlas, muestras artísticas, con música, con danza, con la ceremonia de la Pachamama, con una caña con ruda para arrancar este invierno, porque nos necesitamos fuertes para la lucha, y sobre todo con una cena sana, segura, soberana y sabrosa a la canasta, ¿no? Invitamos a todas las personas que se quieran acercar a traer algún alimento, decimos amorosamente cocinado en casa para compartir, armar un gran banquete popular y celebrar. Bien, perfecto. ¿Quiénes son los integrantes del Museo del Hambre, más allá de todas las actividades que se hacen? ¿Quiénes conforman la comisión? Si hay una comisión. No hay una comisión, es un grupo de personas que empujamos las distintas actividades, no hay talleres regulares durante la semana, después hay compañeras que se encargan de la parte de comunicación, de registro audiovisual, sí. Es decir, somos un equipito chico, pero con mucha polenta, ¿no? Y mucha energía. La señora Miriam Gorban sigue estando ahí. Miriam, claro, desde ya es nuestra casi madrina. Matriarca de la soberanía alimentaria y siempre nos acompaña y por supuesto ya a sus 91 años no puede venir todo lo que quisiera, pero siempre está ahí acompañando. Bien, le mandamos un fuerte abrazo. Te mando un saludo Liliana Cove, no me quiero olvidar de decírtelo al aire porque después me va... Y le retribuyo un saludo a la querida Lili, que en febrero trajeron una hermosa muestra Desestigmatizar la mirada,
y espero que nos esté acompañando también en el festejo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Marco. Al contrario, un por esta placer hablar con ustedes. Bien, pasó Gracias por a el ustedes por la aire invitación. del Paso Cambiado Marco Filardi. Vamos a empezar a recordar a Osvaldo Pugliese en uno de los temas que trajimos de él, que ayer se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento. La Yumba escuchamos y volvemos en un ratito.